torno a las 7 menos 25 terminaríamos, más o menos, y así tendríamos 25 minutos al menos para hablar tranquilamente. Muy bien. Bueno, ahora voy a cambiar la forma de discurso. Lo que he comentado antes es una exposición tomada de aquí y de allí de una historia ya hecha. La pregunta es cuáles son los caminos actuales para hacer cristología, no tanto a partir de los fundamentos teológicos, sino de los contextos culturales. Y nuestro contexto cultural actual es lo que llamamos posmodernidad o los nombres sinónimos de esto. Y habría que decir que estamos en una secularidad posmoderna. Y me gustaría primero hacer un pequeño acercamiento a lo que yo entiendo por secularidad posmoderna y después cómo esta secularidad reta al pensamiento cristiano, en concreto a la cristología, a decirse de una manera nueva, y después cómo la cristología reta al pensamiento secular posmoderno a pensarse para salir de sus propios callejones sin salida, ¿no? La idea de fondo es una idea de un teólogo alemán, Elmar Salman, que él dice sobre la modernidad, pero dentro de la modernidad incluye la posmodernidad. Y dice, no hay más remedio para la fe si no quiere convertirse en una mitología pasada, de pasar por la modernidad, de aceptar la modernidad. Pero si la modernidad quiere sostener los logros a los que nos ha conducido, tiene que ser salvada de ella misma, de su absolutización. Y esto es lo que le puede ofrecer la fe. Y por tanto se trataría de un diálogo entre estos dos elementos. Bien, voy a empezar un poquito, 5 o 10 minutos para situar bíblicamente el tema. Cuando Dios termina de crear el mundo, según el relato de Génesis 1, entrega la historia al ser humano. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza y les dijo, dominad. Y él hace una especie de retirada, este es el descanso, ¿no? Esta retirada se puede interpretar de muchas maneras, como que no que se retira, que descansa, sino que reposa sobre la creación, la hace brillar, y por tanto estaríamos hablando del sábado como el último día escatológico, donde la realidad, la creación está envuelta en la gloria de Dios, pero también se puede interpretar como una especie de separación que deja espacio a la acción humana. De tal manera que el sábado representaría la historia de la creación que está puesta en manos de la libertad humana. Ahora bien, el sábado, que aparecería entonces mostrando toda la dignidad del ser humano, porque la grandeza del ser humano es ser el señor de la creación, tiene su lado negativo, su cruz, ¿no? Su cara oscura. Y es que este sábado es el sábado de la muerte, como se ve en el mismo itinerario de Cristo. El sábado, por tanto, es sábado de gloria humana y sábado de tragedia humana. Y esta tensión que existe en la realidad y que todos experimentamos a nivel social, a nivel humano, pero a nivel también personal, este es el lugar propio de la secularidad. Somos entregados a nosotros mismos, de tal manera que somos nuestros artífices en alguna medida, y esto nos dice la dignidad, la gloria de lo que somos, pero a la vez implosionamos, terminamos en la nada.
en la nada. Por tanto, este espacio donde estamos dejados a nuestra propia realidad, somos dados a nosotros mismos, es un espacio creado por Dios. Un espacio creado por Dios. Y este espacio creado por Dios es lo que yo me atrevo a llamar secularidad cristiana. Por tanto, la secularidad cristiana para mí no sería un acontecimiento que viene de no se sabe dónde, sino que está inserto en la misma creación de Dios, que deja al hombre ser dueño de sí y a la vez este dejarle así le hace saborear la limitación, la muerte. Ahora bien, esta tensión que se da en todos y se ha dado en toda la historia, genera una angustia, porque la falta de totalidad, es decir, la muerte, hace que el hombre se experimente como nada, como diría Heidegger, ser para la muerte. Y entonces el ser humano ha intentado crear espacios donde la muerte no tenga, o donde la creación no esté determinada por la limitación. En la teología veterotestamentaria, estos espacios fundamentalmente son dos: el templo y la ley. En el templo, de lo que se trata es de construir un microespacio alejado de todas las contrariedades de la vida. Y por tanto, desde el orden arquitectónico hasta la forma con la que hay que entrar, por ejemplo, uno tiene que estar purificado, se crea un submundo dentro del mundo donde la realidad es perfecta, ¿no? Y por tanto, eso sería la realidad verdadera. Por otro lado, está el problema de esta teología, que es la teología sacerdotal. De hecho, por ejemplo, el relato de la creación está pensado como la construcción de un templo perfecto, ¿no? Esta teología tiene como contrapartida que deja fuera al mundo. Como dice la gente, me lo ha dicho alguna señora, dice, yo me siento en la iglesia y dice, aquí se está fenomenal, pero después tengo que ir ahí. Que es lo que es la transfiguración, lo mismo de la transfiguración, ¿no? Bien, este es el problema de la teología del templo. El segundo problema, la segunda forma es la ley. Es configurar el espacio de la vida humana por una ley absoluta que determina todos los espacios vitales de tal manera que todo queda configurado con un orden donde no se cuela la muerte. Esta es la teología de la ley, la teología deuteronómica o la teología farisea, ¿no? que depende de esta teología, que es grande, como la teología del templo, es grande, pero tiene una especie de lado oscuro, y es que entonces cuando te pasa algo es porque no has cumplido la ley, el libro de Job. O cuando a alguien le pasa algo, hay que desterrarlo para que no desordene el mundo, ¿no? Se crean sistemas excluyentes que te terminan por excluir a ti. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es una concepción mítica. Se busca crear un mundo que no existe. El mundo es fragmentario, el mundo es mortal. Todas las sociedades míticas tienen espacios sagrados donde no se puede tocar, donde ahí todo es perfecto, y por otra parte tienen tabúes, las leyes son tabú, ¿no? Las prohibiciones que hacen que el mundo funcione, y si se incumplen, el mundo se derrumba. Bien, esto es lo que en algún sentido, hacia aquí derivó cuando el cristianismo empezó a configurar la sociedad, la deriva es la cristiandad, que es construir de la sociedad, hacer de la sociedad un templo y hacer de la sociedad un orden, ¿no? De tal manera que ahí todo está determinado por Dios, pero esto no funciona, y termina siempre por ser excluyente. Y una religión, la experiencia cristiana, que surge
como una experiencia de recuperación de todos, de toda la creación para Dios y toda la humanidad para Dios, también los excluidos, termina por configurarse en la cristiandad como una forma que excluye a algunos. Es tremendo, pero es así. Aparte de todas las cosas buenas que tenga. Lo mismo que la teología del templo, lo mismo que la teología de la ley. Bien, y contra esto ha reaccionado la modernidad. ¿Qué ha hecho la modernidad? La modernidad ha dicho, hay un orden, hay un lugar puro, ordenado, perfecto. Dice, sí, pero no está en el pasado, no está en el cielo, como nos hacía creer, vamos a decirlo así, la cristiandad, sino que está en el futuro activado por nosotros. Y entonces, con nuestra ley sociopolítica, podemos crear este mundo. Podemos crear este mundo. Y entonces va a funcionar a través de la configuración racional de la realidad, intentando hacer un mundo perfecto. Son las utopías. Pero, ¿qué sucede? Pues que le sucede lo mismito que con la cristiandad, pero a lo bestia. Que es lo que ha sucedido en todos los estados que han impuesto un orden salvífico. Han traído, este movimiento ha traído las bases de la ciudadanía democrática, del respeto a la libertad, de la dignidad de todos. De repente se ha ensanchado, pero ha habido un momento que ha implosionado otra vez, porque no acepta la fragmentariedad. Pues bien, este problema de la secularidad no es un problema de la sociedad actual. Es un problema que configura la estructura de lo humano. Y se trata de aceptar la distancia entre Dios y lo creado. Una distancia que en el límite se experimenta en la muerte. Una muerte incontrolable y una muerte absolutamente arbitraria. No se muere uno cuando se tiene que morir. Se muere cuando se muere. ¿Porque acaso tiene que morir un niño de 2 años? No, se muere cuando se muere. Como decía el otro, en una residencia de Zamora, dice, que no me puedo morir ahora, que tengo mucho dinero. Por tanto, es un espacio sin Dios. En algún sentido, la creación siempre es un espacio sin Dios. En algún sentido, nosotros siempre somos para nosotros mismos un espacio sin Dios. Voy a hacer aquí con temblor y temblor. Esto es a lo que se enfrenta San Juan de la Cruz cuando dice ninguna realidad agarramos a Dios. Nada. La creación es un mundo que en un sentido está lejos de Dios. No se puede determinar a Dios para hacer un mundo redondo, sin muerte. Esto es la secularidad. Y por otra parte, esta secularidad es la afirmación de que la vida es contradictoria. No se puede reducir lo diverso. Y por tanto, la posmodernidad va a actuar contra una modernidad mítica que se ha creído poder superar la secularidad con otros dioses, que es el dios de la razón, del orden. Y entonces dice la secularidad, la posmodernidad, ¿dónde está el lugar perfecto? Dice en el templo. ¿Pero qué es el templo? El templo soy yo. Entonces, frente a la ley que ordena la modernidad, la ley y el orden que ordena sociopolíticamente la realidad, ahora dice, no, eso es excluyente. El mundo perfecto, donde yo me encuentro coincidente conmigo mismo, soy yo, como diría Pierangelo Sequeri, es el monoteísmo del yo. ¿Pero dónde? Porque en mí yo experimento la muerte. En mí yo experimento la diástasis, la ruptura, en las experiencias estáticas de la vida. Y por tanto, la posmodernidad va a poner en el centro las experiencias de vitalidad del cuerpo.
en todos los sentidos. Porque en esas experiencias de vitalidad del cuerpo, diría, tocamos la verdad última de lo humano. En ellas no hay muerte. Claro, volvemos a lo mismo. No hay muerte hasta que te levantas al día siguiente con una resaca que no te aguantas a ti mismo, ¿no? Y por tanto, ahora aparece otra vez la secularidad que se busca a sí misma, que ha descubierto cosas, porque la modernidad nos ha dicho, no, este mundo tiene que ser configurado como un mundo que refleje lo divino, que esto es lo que hace Jesús con su praxis, reflejar el reino, el reinado de Dios. Y además la posmodernidad nos dice, no solo eso, con estructuras, hay que hacer que lo que Dios veía que era bueno se experimente como bueno. Y Dios ve bueno al ser humano en su relación vital con la creación. Y por tanto no me digas que mi relación vital con la creación en los dinamismos más básicos es malo. Entonces, aparece la posmodernidad como un kairos, como un lugar para repensar otra vez la experiencia cristiana en el mismo sitio, pero de otra manera. Esta es la... ¿Cuál es lo que experimentamos ahora? Que no se puede uno escapar de la nada. No se puede uno escapar de la nada. Siempre no se puede uno escapar de la limitación. No se puede uno escapar de la fragmentariedad. No se puede uno escapar de la muerte. Y por tanto, cualquier sistema que diga que te puede escapar, hay que desconfiar y hay que ir contra él. Y además, en la propia vida se puede experimentar de alguna manera ya el gusto del cielo. El gusto del cielo. Este es el núcleo. Por tanto, de lo que se trata, que es lo que hace Cristo, podríamos decir con una expresión un poco así, es vestir la nada de domingo. Pero ¿cómo se viste la nada de domingo? ¿Cómo se viste la nada de todo? Este es el reto. La experiencia cristiana tendrá acogida como buena noticia si la modernidad, que no quiere renunciar a sus logros y por tanto a la ordenación del mundo, la ordenación en libertad, en democracia, en dignidad de todo ser humano, y la posmodernidad, que no quiere renunciar a sus logros, es decir, el gozo de la vida, la experiencia cristiana tendrá lugar como buena noticia si sabe integrar esto y salvarlo. Porque esto no se salva solo desde la modernidad y desde la posmodernidad. Esta es la cuestión. Bien. Fijaros que lo que da a gustar a Jesús, lo que da a probar para configurarse con él, no son unas ideas, ni siquiera solo una praxis, sino lo que se ofrece es justamente aquel lugar donde la posmodernidad dice que está todo, que es fragmentario, es sublime en su éxtasis y también es trágico en su final, que es el cuerpo. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Bien. Dicho esto, que era, me enrolla un poco, pero bueno, este texto lo tenéis lo podéis buscar en mi página web y leerlo despacio, porque yo voy a ir corriendo. ¿Cuáles son las provocaciones entonces de la secularidad? Estarían dichas más o menos así. Bien, la primera es la pérdida del orden mítico. Si la modernidad y sobre todo la posmodernidad ha dicho que no hay un lugar donde todo se configure armónicamente en el mundo, y que cuando critica todo intento de configurar armónicamente porque esto supone la eliminación de algunos elementos, fíjate, es que aquí estamos mal, salvo si se va ese. Fíjate qué bien hemos quedado, ya estamos en el cielo. Esto es lo que dice la posmodernidad, esto es lo que han hecho todos los sistemas modernos.
y el cristianismo, desgraciadamente. No hay, por tanto, dice la posmodernidad, no hay Dios, no hay absoluto de configuración de la realidad. El mundo es la vida que se da en cada fragmento de existencia, dice la posmodernidad. Y por tanto, parecería imposible casi ofrecer una cristología, ¿no? Que parece que lo abarcarían los fragmentos. Sin embargo, el logos divino se presta, dice Salman, se presta hábilmente para ligarse a cualquier mentalidad y coyuntura a lo largo de la historia, pero sin vincularse completamente a ella, sin decir yo soy esto y ya ninguna otra cosa más. De tal manera, vamos a ponerlo por vía estética, que es fundamentalmente donde el mundo posmoderno se encuentra bien. Si cogemos las representaciones de Cristo a lo largo de la historia, diríamos, este no es el mismo. Sin embargo, es capaz de expresarse ahí diciendo que eso solo es una expresión. Y por tanto, ahora, además, sabemos que la revelación histórica del verbo, del logos, aparece siempre en un momento siempre breve, concreto, particular de sus acciones. No hay ningún lugar donde la manifestación de Cristo sea completa del todo en el interior de la historia. Porque se hace en relación a los sujetos que le escuchan, a la situación en la que se da. Y por tanto, una cristología posmoderna tendría que presentar a un Cristo capaz de entrar en las pasiones fragmentarias de lo humano y abrirlas a una posibilidad que no se da nunca entera aquí, pero que aparece como una posibilidad prometida. Es necesario, por tanto, una cristología que redima el amor por la vida en su circunstancia, en lo concreto. Jesús se mostrará como Cristo en la medida que aparezca como complacencia de Dios en el fragmento de cada vida sin hacerle coincidir con el todo. Esto es conocéis el mito de Procustes, me parece que es uno que tiene una posada en el camino, acoge a los que van llegando, tiene una cama y les acoge hospitalariamente, les mete en la cama, pero si son muy cortos, son bajos, les estira las piernas hasta que les descoyunta los huesos para que coincidan con la cama, pero si son muy altos les corta una parte de las piernas para que coincidan, ¿no? Una espiritualidad cristológica posmoderna necesita ser una espiritualidad de muchas tallas. No hay talla estándar, que dirían ahora las que defienden la diferencia de los cuerpos. No hay talla estándar. Pero sí que para cada talla tiene una configuración Cristo. Segundo, la posmodernidad exalta la individualidad concreta frente a toda homogeneización. La diversidad que propone la posmodernidad es una propuesta de vida social sin que lo que soy yo se convierta en principio de lo que somos todos. Y por tanto, de aceptación de lo diverso, o dicho de otra manera, los posmodernos se defienden, la propuesta de su individualidad es una forma de defenderse, de defender la identidad. Yo soy yo, no soy tú. Y por tanto, si yo soy yo, no tengo que ser como tú. Mira, me da lo mismo, papá, si el abuelo fue médico y tú eres médico. Yo quiero ser florista. Esto hace que sea muy complicada la vida, muy complicada. Lo vemos en las democracias. Y vemos cómo esta complicación genera continuamente un intento de búsqueda mitológica de un orden. Lo vemos ahora en Estados Unidos clarísimamente, ¿no? Pero lo vemos en todas las sociedades democráticas. Buscando un orden que evite esto. No, hay diferencias, hay diferencias.
una propuesta cristológica posmoderna tiene que generar la visibilización de un Cristo que sabe acoger a los que tienen la espiritualidad de Marcos y a los que tienen la espiritualidad de Juan, a los que vienen de un lado y a los que vienen de otro, partos y elamitas, y a los que vienen heridos de tal manera que no pueden completar la vida como se ha completado en otros. Y por tanto, si yo me he criado en una fe desde pequeño creyendo, y esto me ha configurado de una determinada, este no es el principio que determina todo lo que tienen que ser los otros, porque otros vienen de otras formas, y a lo mejor, y nadie es completo. Y por tanto, la posmodernidad remite en sus mejores representantes a la compasión. Pero aquí nos encontramos, porque la compasión en Cristo no es solo un principio de aceptar, porque, bueno, hombre, pobrecito. No. Esta compasión también supone el reconocimiento de la verdad que se expresa en la fragmentariedad del otro, en la individualidad del otro. Bien, tercera cosa es la irreductibilidad de la verdad a una verdad probada. Acaba de salir un libro que está emocionando a mucha gente, que es un libro hecho por científicos en las que se muestra con evidencia clara que Dios existe. Si no existiera... Y para un creyente lo lee y dice, claro, pero es un creyente. Sin embargo, la posmodernidad, diciéndolo con un título de Giovanni Vattimo, dice adiós a la verdad. Pero adiós a la verdad no como certeza, y no como búsqueda de lo que es bueno, sino adiós a la verdad que es una plantilla previa a mi acción, previa a mi libertad, previa que se me impone para casar con ella. Esa es la verdad. Y por tanto, para la posmodernidad no hay revelación ni razón en cuanto a estructuras ya hechas que determinen todo. Aquí la verdad cristológica tendría que hacer este juego. Cristo es la verdad, no las verdades. Esto es fundamental, porque esto significa que la verdad que es Cristo puede decirse de muchas formas. No hay que coincidir con una expresión de esa verdad. Por ejemplo, una expresión de la verdad de Cristo, bueno, la expresión de la verdad de Cristo fundamentalmente son los santos. ¿Qué santos? Un eremita, o la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa, el del monopatín. ¿Cuál? Por tanto, la cristología, que habla de la verdad, define una verdad no configurada del todo ya, y que configure con una sabiduría propia todas las realidades del mundo. Cristo se da en una sugerencia de verdad, de vida siempre futura, ofrecida al espacio relativo, fragmentario que somos, en una relación autoimplicativa. Y por tanto no hay una verdad que se ofrezca previamente. Es decir, quien entra en el camino de relación con Cristo lo intuye como verdad, pero no lo conoce como verdad. Lo va conociendo como verdad, en una verdad que es en algún sentido diferente para él que para otro, aunque es él mismo, Cristo como verdad. Y por tanto, la cristología se da en una forma de verdad relacional, propositiva y ancha. Otro elemento de la posmodernidad, o puede darse, quiero decir, es la belleza de lo insustancial. La belleza de lo insustancial. ¿Qué es esto de la belleza de lo insustancial? Para la posmodernidad, cada cosa lo es todo
y a la vez no es nada. Esta es la propuesta más nietzscheana, que es dionisiaca y a la vez absolutamente relativa. Estamos cayendo en un lugar sin dioses y por tanto sin permanencia, sin eternidad, sin absoluto. Pero a la vez cada momento está llamado a ser dionisiaco, a ser una experiencia absoluta de vida. La posmodernidad entonces enfrenta al hombre a esto, a que es un fragmento, no es nada, como decía una sardina en un anuncio que fue a ofrecerse a una marca de sardinas buena, según el anuncio, y va disfrazado de sardina y le dice el de la empresa: ¿pero tú dónde vas, piltrafilla? No sé si os acordáis de ese anuncio. Esta es la posmodernidad. Dice: ¿tú qué eres? Toda la lógica, por ejemplo, el sentimiento de nada, de culpa, de no tener horizonte, ¿no?, que se ha manifestado en la literatura del siglo XX. Esto es... Pero no, la posmodernidad no renuncia a la vida. No renuncia a la vida. Es decir, no entra en depresión, sino que busca la exaltación de ese fragmento. La exaltación de ese fragmento. Pero justamente esto es la kenosis de Dios. La kenosis cristológica es entrar en la fragmentariedad absoluta de la vida y mostrar en ella una eternidad que llena cada punto fragmentario de gloria. Esto es la cristología. Cada cosa que toca Cristo es una cosa pasajera, absolutamente pasajera. Pero queda recubierta de una belleza que suscita la pregunta de si no será eterna. De si no será eterna. Nada es aferrable, nada se puede aferrar. Todo se concentra en la fugacidad, no se puede sostener, no hay un asiento mío en la iglesia, porque te vas a morir. Aunque tú te quieras agarrar al asiento, dices que todos mis padres también se sentaron aquí. No hay nada, nada. Pero el amor consiste justamente en esto. El amor real, no el amor ideal, consiste en apreciar lo fragmentario y hacer de eso fragmentario la expresión de una entrega no fragmentaria, de una entrega total. Esto es lo que hace Cristo. Y así viste de belleza las cosas. Y así viste de belleza la vida. Y por tanto, aquí la posmodernidad no recuerda, por un camino que en la posmodernidad toma otra, como voy a decir ahora, toma otra vía, que no dice otra cosa que lo que decimos, pero lo dice mal. Se trata de no dominar la vida, no proyectar la vida, no idealizar la vida, dice la posmodernidad. Entonces, ¿qué? Amar la vida. Absolutamente, dice la cristología. Y entonces, así, Cristo aparece como ese amor de Dios que, según el relato de Génesis 1, al principio de los tiempos, vio cada cosa pasajera, relativa, mortal, y dijo: está bien. Y la cuida. Y en ese cuidado existe una promesa que no se puede agarrar, pero que es una promesa de eternidad. En el fondo, así puede leerse el misterio pascual. Porque en el misterio pascual Cristo aparece justamente en su absoluta fugacidad. Entra en la muerte, y en esa entrada en la muerte acoge la vida como un don, tomó el pan y dio gracias y lo entrega del todo. Y ahí aparece
la descripción de la eternidad, porque la eternidad está constituida no por el tiempo, sino por el amor que se sostiene a sí mismo. Y por tanto, el cristianismo en la posmodernidad, dicen algunos, se configura como un estilo de vida en medio de un mundo que tiene un punto de caótico, de fragmentario, de injusto, de relativo, pero se manifiesta a la experiencia cristiana como un amor que inserta la sensación de una promesa de eternidad. Esto significa que la cristología se tiene que ofrecer no como una estructura ideológica, sino como una narración que acompaña el itinerario. El hombre y la mujer posmodernos se dicen no en relación a una supuesta naturaleza, sino en relación a su propia historia, a su condición peregrina, migrante, sin arraigos. Y lo que mejor se adapta a esta forma es la narración, porque en la narración nos encontramos con personajes, la narración bíblica, nos encontramos con personajes que tienen itinerarios parciales, y que todo el conjunto de esos itinerarios muestra la posibilidad que tiene Dios de ofrecer futuro a cada itinerario y ofrecer itinerarios nuevos y nuevos relatos. Esto es lo que, digamos, ¿cómo se me viene la palabra ahora? ¿Cómo se llama todo lo que estudia los santos? La hagiografía. La hagiografía no es otra cosa que la renovación de itinerarios evangélicos, itinerarios bíblicos, donde se ve que la misma narración bíblica se recompone continuamente en formas de vida distintas. Por tanto, no cabe el ofrecimiento de un Cristo hecho, sino que fundamentalmente aparece la cristología posmoderna debe ofrecer un Cristo en un diálogo particular de historia a historia, en la que no se puede conocer a Cristo del todo en ninguno de los momentos. Si alguien tiene la tentación de conocerlo en alguno de los momentos, basta leer la confesión de Pedro para ver que cuando decía la verdad teórica, no conocía la verdad interna de esa teoría, porque tú eres el Hijo de Dios, o eres el Mesías, y dice, apártate de mí, Satanás, porque no sabes ni lo que dices, no quieres hacerlo. Y por tanto, esta narración aparece como una propuesta de autonarración. Ofrece una historia al sujeto, que no está hecha, sino que se tiene que hacer. Pensad que cambia radicalmente el planteamiento que hubo en algunos momentos. Por ejemplo, esto es arriesgado decirlo, pero bueno, Dios pensó en mí como cura antes de todos los tiempos. Esto era la forma de pensar más clásica. Eso significa que si yo me secularizo, ya para siempre soy un aborto. ¿Es así? ¿O mi verdad está en el futuro que va generándose de mi diálogo con Dios? Eso no quiere decir que todas las opciones sean lo mismo, porque yo me he configurado en mi relación y hay un momento en el que Cristo puede haber en la relación conmigo diciendo, este es tu lugar y esta es tu identidad. Pero la verdad está más allá de una identidad hecha en un momento determinado. Siempre más allá, la verdad crística. Si no, lo que resucitaría sería, otros que no somos nosotros. Bien, y voy a decir rápidamente, ya sin detenerme en ellos, como habéis visto, lo que he intentado mostrar es como los elementos propios de la posmodernidad no tienen por qué ser negativos y mirados como negativos, sino que pueden acogerse como una provocación para decirnos a nosotros mismos en lo mejor de nosotros mismos. Y por tanto,
proponer como buena noticia sobre lo que ellos experimentan. Pero ahora al revés, la provocación de la cristología. Y aquí cuatro palabras: asombro, gratitud, sentido y radicación. Bien, el movimiento cultural de la posmodernidad es urbano y por tanto, ¿de qué se asombra? Pues de los fuegos artificiales, que es lo que hacemos nosotros. Pero curiosamente, esto hace que el asombro por lo que hacemos nosotros termine haciendo que hiperactuemos, que cada vez nos mostremos más lo que podemos y lo que somos, y entonces estamos en una vorágine de decir, y ahora el otro, y dice, el nuevo móvil es que, como dirían, perdonad la expresión, como dirían algunos chavales, es que hace unas cosas que te cagas. O sea, es que ya es, ¿cómo puede hacer esto? Pero es la admiración, el asombro por nosotros mismos. Pero ese asombro se topa con que no somos y que necesitamos de la mirada de los otros para decir que valemos. Pues bien, Jesús, en su propuesta, cuando ya sabemos que no era un predicador de pueblos, de ámbito rural, sino que fundamentalmente predicó en las ciudades de la Decápolis, ¿no? Y sin embargo, utilizaba en las parábolas elementos primarios, no de ciudad, sino del ámbito agrario. ¿Por qué? Porque eso suscita un asombro por una realidad vital que no ponemos nosotros. Y que por tanto nos dice que nuestra existencia proviene de una realidad inserta en ella que no depende de nosotros. Y por tanto, la pregunta que hace la cristología es sobre ese elemento del cual no se asombra, y sin embargo es la fuente última de todo asombro, que es Olegario lo decía con esta frase: la cuestión no es sobre lo que hay, sino sobre que haya cosas. ¿Por qué hay? Lo que hay después se desarrolla, pero ¿por qué hay? Esto es la semilla, ¿no?, que no ponemos nosotros. La lógica de la gratitud, en el sentido de que este asombro, claro, cuando es un asombro por lo nuestro, cuando no damos de sí, entonces genera un resentimiento contra la realidad. Y esto es claro en nuestra cultura. Nuestra cultura, justamente por la exaltación del individuo y por el asombro sobre lo que podemos llegar a ser, como no somos eso, lo que se genera es un resentimiento y una culpabilización de los demás. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que lo que hacemos es revestirnos continuamente para subrayar la grandeza de nuestro ser. Y entonces lo que se genera es una especie de acción seductora de los demás. Nos podemos vestir de lo que sea. Antes nos vestíamos de buenas acciones, ahora nos vestimos de otras cosas, ¿no? Mientras que la experiencia cristológica dice: todo me ha sido dado. Y este don es el signo de que soy mirado como alguien en quien se puede confiar. Y por tanto, cuando toco la realidad, no toco el vestido que yo me pongo a mí mismo, sino me pongo ante mí como existencia dada. Esto es lo básico de la experiencia cuando Jesús coge el pan. Cogió su cuerpo, cogió su realidad y dio gracias. La gratuidad. Esta es la experiencia. El sentido, bueno, y el último, el arraigo. Decía Nietzsche que estamos cayendo. ¿Quién ha borrado el horizonte? Estamos cayendo en un espacio sin fin, ¿no? No tenemos radicación. No queremos radicarnos. Porque si nos radicamos es que debemos algo a alguien. Pero nosotros queremos constituirnos a nosotros mismos. Esto es propio de la modernidad y de la posmodernidad.
El resentimiento contra aquellos a los que debemos algo. Como decía Nietzsche, Freud, es que necesitamos matar al padre para decir que somos engendrados por nosotros mismos, ¿no? Pero esto genera una profunda soledad. Cuanto más somos nosotros mismos sin nadie, más solos estamos. Y lo que dice Cristo es que Dios no está como un espacio está como un espacio de suscitación de libertad. Si es suscitación de libertad, supone que me pone a mí como dueño de mí mismo y me sostiene como dueño de mí mismo, salvándome de mí mismo. Es decir, creando un horizonte más grande que mis propios fracasos. Y por tanto, la radicación en Dios no me limita, sino que me ofrece la posibilidad de un horizonte más grande. En el fondo, en Cristo se da este último momento de soledad y de abandono supremo y a la vez de entrega suprema. Esto probablemente quien mejor lo ha explicado en una novela es Bernanos, en Diario de un cura rural, cuando termina diciendo todo es gracia, justamente en el momento de más soledad y más desgracia. ¿Por qué? Porque encuentra que Dios no solo estaba suscitándole y pidiéndole que hiciera algo, sino que estaba ofreciéndose como horizonte futuro de gracia, siempre futuro y siempre ahí, ¿no? Y esto es lo que finalmente, incluso en la desgracia, puede hacer que uno se vista de domingo, es decir, viva de una gracia no aferrable y por tanto que debe sobrepasar las nadas, ¿no? Pero que está ahí como presencia envolvente y ofrecida siempre. Y punto, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Paco, por las dos conferencias. La primera más descriptiva, informativa, poniéndonos al día de por dónde va la cristología hoy, y esta segunda más propositiva, una propuesta muy interesante en contraste con la situación en la que nos encontramos y con el mundo que nos toca vivir. Nos deja la tarea más compleja, que es el poner palabra pues, a todos estos desafíos. De todas formas, bueno, ahora dejamos un poquito para preguntas y para debate, pero a mí me deja la impresión, sobre todo esta segunda conferencia, de que en realidad no nos ha propuesto nada imposible, porque es algo trabajado por la Iglesia ya desde sus inicios. Y me ha parecido muy interesante, esto sí quería resaltarlo, las continuas referencias que has hecho a los santos como, de alguna manera, presencia de Cristo en distintas frecuencias o en distintas modalidades que son armónicas, que nos ofrecen el Cristo completo, pero cada una en su modulación particular. Y eso me ha hecho pensar en algunas cosas que hemos hablado en estos días y en algunas cosas también que dicen algunos santos del Carmelo, pero dejo la palabra para que os podáis expresar, luego si acaso yo diría también algo. Gracias. Padre Ciro. Sí, yo quería hacer una pregunta histórica, pero que tiene un trasfondo teológico. Me refiero a un hecho de hace unos años que ocurrió en España sobre la cristología de San Sebastián. Pagola. Hola, sí. Pagola. Y
la cristología de Benedicto XVI, que salieron al mismo tiempo. Y la cristología de este sacerdote fue vetada por el arzobispo de San Sebastián de turno, pero también por la conferencia episcopal. Y no querían que saliese al mismo tiempo que la cristología de Benedicto XVI. Entonces, no sé, mi pregunta es muy sencilla. Si no pido una aclaración teológica, sino más bien si nos puedes dar algún dato histórico sobre este hecho, ¿no? Sobre este hecho que hizo correr muchas páginas. Yo sé la información que yo tengo. Entonces yo daba clases en la Facultad de Teología del Norte de España, Burgos y Historia, Gasteiz. La versión que yo tengo, lo puedo decir porque es público, le dieron a un profesor de Salamanca, pero que también enseñaba en Burgos, la revisión del texto. Y su veredicto fue valiente, que no había nada en contra de la fe. Se puede discutir muchas cosas, pero nada en contra de la fe. Entonces, yo digo, ¿qué hay ahí en el trasfondo de estas dos cristologías? Si nos puedes aclarar alguna cosa. Gracias. Sí, por aquellos años yo también hice una recensión, una nota bibliográfica muy amplia sobre la cristología de Paola. Bien, ni Paola ni Benedicto XVI, yo diría Ratzinger, no Benedicto XVI, pretendieron hacer una cristología. Esto es muy importante decirlo. Si se leen como cristologías, entonces empiezan los problemas. Es como cuando con la película La Pasión de Cristo se dice que va a exponer la verdad de las cosas que sucedieron, porque lo vio Catalina Emmerich y entonces sabemos la verdad. En cuanto se dice eso, se acabó la película. Incluso se le quita lo que es propositivo, que es un símbolo de la desproporción entre el mal y el bien. El mal es desproporcionado y el bien es todavía más, es sobreabundante. Bueno, dicho por comparación. ¿Cuál es el problema de la obra de Pagola? El problema de la obra de Pagola no es él, no es lo que dice. Olegario diría, es lo que no dice. Pero no por él, sino porque quien lo lee puede identificar eso como una cristología. Y entonces esa es absolutamente deficitaria, sin decir nada que se oponga a la fe. Es decir, como obra sobre Jesús, como la propone él, un estudio sobre Jesús histórico, que eso es lo que propone él en la obra, no hay nada que se oponga a la fe. Pero si eso se lee como una cristología, entonces ahí faltan muchas cosas. ¿Por qué creo que tuvo tanto éxito? Bueno, al final, las últimas ediciones, porque tuvo muchas, se vendió mucho, no hay nada, o sea, se puede leer con tranquilidad, no hay... Yo creo que tuvo tanto éxito porque esto que comentaba antes, porque es una obra muy popular, de tal manera que hizo a mucha gente que tenía una imagen de Cristo divinizada, casi doceta, sentir a un Jesús real, concreto. Por eso ponía el ejemplo de que quien lo leía era como la Magdalena al lado del sepulcro cuando quiere agarrar a Cristo, ¿no? En ese sentido, creo que hizo una buena labor. Yo creo que hizo una buena labor. El problema es que
como todas las demás propuestas históricas sobre Jesús, es parcial y tiene cosas bastante discutibles, que no están ni bien ni mal, sino que son discutibles. Esto. Con respecto al libro de Ratzinger, que yo creo que debería haber, esto es una opinión mía, que debería haber esperado a morirse para publicarlo, porque él dice que es una obra puesta a la discusión, pero claro, es el Papa. Y dice, no es de Benedicto, vale, pero ponen Benedicto y si todos vimos el libro, que estaba vestido de Papa, el libro. Estaba de blanco con los ribetes dorados, ¿no? La cristología de Pagola ha tenido entonces mucha difusión. Claro, ha sido claro. traducida al italiano. Sí, esto está claro. ¿Cuál es la propuesta de Ratzinger? La propuesta de Ratzinger es la recuperación de los misterios de Cristo. Y por tanto, de leer en la historia concreta el misterio profundo que se revela en ella. Esta es la propuesta. Y en este sentido, cuando se lee así, es muy instructiva. Pero le pasa un poco lo que a todas las cristologías alejandrinas, que al final o al Evangelio de Juan, se quiere subrayar tanto el misterio que habita la humanidad, que la humanidad queda un poco diluida, parece poco humano. Entonces, uno lee a Pagola y parece poco divino, uno lee a Ratzinger y parece poco humano. Y entonces hay que leerlos en la perspectiva que tienen, no como obras que lo dicen todo y que ahí está toda la verdad. Yo creo que ese es el planteamiento. El problema, por tanto, no es la obra en sí, sino cómo se lee. Entonces, algunos de los que leyeron a Pagola es que estaban justificando su propia cristología demasiado humana. Y algunos que utilizan a Ratzinger están justificando con él su propia cristología poco humana, no poco divina. ¿Alguna pregunta más? Yo es que ando muy mal de la voz. Solamente quisiera, más que una pregunta, es que has citado bastantes, ¿no?, cristólogos y teólogos, y yo creo que un autor que también está metido en estas cuestiones, que tú sabes, que a veces ha hecho incluso alguna recensión a tu libro, es Gavino, ¿no? No sé yo cuál es el planteamiento que él ofrece dentro de todos estos, llamabas tú aquí, perspectivas nuevas, ¿no? No sé si podrías también enriquecer un poco eso. Bueno, acabo de publicar, Gavino hace un par de años o 3 años, la primera parte de su cristología, la cristología fundamental. Él es muy crítico con una forma de pensar a Cristo que dice, si es divino, afirmamos la divinidad, pero no la tenemos en cuenta. Entonces nos quedamos con la humanidad. Y entonces él dice que el problema actual de la cristología no es tanto el arrianismo o más que el evionismo, es decir, reducir a Jesús a una humanidad simplemente, sino se afirma también la divinidad, pero no se la tiene en cuenta. Es como si fuera un segundo piso que no se tiene en cuenta. El problema sería el nestorianismo, la separación. Y dice, eso no funciona, porque eso descompone la apropiación, porque lo propio es ver en la humanidad esta presencia del Hijo. Por otra parte, él es de la escuela, digamos, antioquena. Él no dice el sustrato último de la humanidad, el sustrato personal de la humanidad es el Hijo. Esto es, digamos, el neocalcedonismo, que es el de Ratzinger, por ejemplo, ¿no?, que es alejandrino. Él dice, no, él es más antioqueno. Él dice, esto y esto es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Y por tanto, en la medida en que se pone debajo
la dimensión personal que absorbe y que se expresa, la humanidad queda como un instrumento. Y entonces no hay humanidad verdadera. Y entonces esto es uno de los elementos que él está... Pero, dicho esto, que digamos son algunas de las bases de la cristología de Gavino, si yo la entiendo bien. Yo creo que Gavino hace una cristología muy académica, y en el sentido muy bien fundada, pero a la hora de dialogar con la cultura, es bastante pesimista con la cultura. Es decir, es casi un out-out. Y entonces la oferta cristiana se hace como oferta para compensar los déficits culturales. Digamos que no se podría decir de esta obra o este capítulo, no, sino leído así en general, pero en esto Gavino no es especial, porque esta es la tendencia que tenemos a hacer todos, que decimos, sí, hay que dialogar con la cultura, pero después describimos la cultura como que está, como diría en mi pueblo, está hecho unos zorros, entonces no se puede coger nada. Mi propuesta es otra. Mi propuesta es que sí que se pueden coger muchas cosas, como he intentado mostrar, ¿no? Y en ese sentido estaríamos en formas, en perspectivas un poco diferentes, ¿no? Pero es uno de los grandes en estos momentos en España, es el que con Serafín, Béjar, el de Granada, hay pocos que escriben cristología, ¿no? Es una referencia incluso para discutir. Renato, por favor. Gracias, Paco, por tus conferencias. Siempre me gusta escucharte. Me acuerdo de un compañero del pasillo de la Ponte que decía que Paco es un niño bueno que mira el mundo con ojos buenos, ¿no? Pero, y eso es como introducción de la pregunta. Has descrito la posmodernidad con mucha verdad, me parece. Pero me parece que yo siempre me pregunto si no podemos caer en el riesgo del relativismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la línea roja entre la propuesta que haces y el relativismo? O sea, Ajá, perfecto. Sí. Gracias. Bien, eso es una pregunta que no se lo hicieron explícitamente, pero estaba continuamente en la conciencia de los fariseos a Jesús. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay líneas rojas. No hay líneas rojas. Entra en una carne, se encarnó en una carne de pecado. Sin tener pecado, se encarnó en una carne de pecado. Y a esa la reconfiguró. Entonces, la línea roja, para mí, no es aquí no se puede pasar, esto no se puede pensar, esto. No, la línea roja es quedarse sin tocar toda la realidad. Esta es la línea roja para el cristianismo. En cuanto no toca una parte de la realidad, entonces está diciendo que Cristo no es universal. Entonces, ¿se puede caer en el relativismo? Sí. Sí. Es un problema continuo. Ahora, siguiente pregunta, todavía más que complica más las cosas. ¿Es que nosotros no somos relativistas? Es decir, ¿nosotros creemos que ya estamos en el lugar de lo absoluto? Es decir, nuestra comprensión de Cristo, no las afirmaciones teóricas dogmáticas, no, las formas vitales de vivirlo. Esas, estamos ya en la posición central de lo absoluto desde donde se puede juzgar todo. Eso está por ver. Está por ver. Y eso nos debería hacer cautos, incluso porque yo, como habéis visto, una de mis ideas es que la predicación tiene que ser mistagógica, propositiva, de itinerarios, y por tanto es una cristología para la predicación, ¿no?
Quien se ponga a predicar creyendo que está ofreciendo la verdad y el punto de verdad absoluto, está equivocado. Está equivocado. Porque lo que predicamos es una oferta. La oferta de ese punto, que no está en mí. Que no está en mí. Está en una iglesia que es de muchos y de muy diferente, y entonces le ponemos en relación, en esta comunidad, sin tener que ser anegado por esa comunidad. Esto es especialmente importante. Es evidente que cuando entramos en relación con esto, como nosotros queremos justificarnos también, y pertenecemos a la cultura posmoderna, pues algunas cosas nos las pasaremos... Damos la palabra a John, luego Secundino. Sí, sí. No, tranquilo. Era Francisco. Primero John, luego Secundino, luego Francisco. Sí. Sí, una aclaración sobre lo que ha comentado el padre Cino sobre el libro de José Antonio Paola. Jesús, una aproximación histórica, no fue editada No. de San Sebastián. La polémica fue suscitada por la nota que publicó la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Una aclaración. Muy bien. Secundino, por favor. Sí, ¿desde dónde podríamos dialogar con el ateísmo, desde la cristología? Porque me imagino que desde el punto de vista histórico, ¿qué sabemos de Jesús? Puramente histórico, ¿qué sabemos? Bien, ya... Pongo en cuestión la pregunta, perdona. Ya no hay que dialogar con el ateísmo. El ateísmo ya casi no existe. Lo que existe es el posateísmo. Entonces, no experiencia de Dios ni de no Dios. Entonces, ¿cómo se puede dialogar con eso? Yo creo que ¿Dialogar con el hombre que no tiene Dios? Sí. Yo creo que la única forma es esta. Ponerse en ese lugar de experiencia vital que él tiene y que nosotros tenemos y mostrar cómo la experiencia de fe, que no se puede demostrar delante de esa experiencia de fe, ensancha el horizonte de vida. Es la única manera, porque entrar en este sentido, además, las obras de la reflexión sobre la Trinidad actual dice, el problema no es la existencia de Dios. Esto fue un diálogo en el que nos empeñamos. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios? ¿Qué Dios existe? Y por tanto, ese Dios que existe es el que genera un espacio humano más ancho. Y esa es la cuestión. Pero hay hombres que niegan eso, o sea, ¿Sí? no hay nada. Sí. O sea que hay gente hoy, mucha gente, que dice, no hay nada. Entre ellos es nuestro presidente de gobierno, no hay nada. Bueno, pues entonces, ¿cómo dialogo yo con este señor? Bueno, primero, para dialogar tiene que querer dialogar. Yo creo que el diálogo, a veces en la Iglesia hemos solemnizado demasiado y esto nos ata las manos, en el sentido, para dialogar, a ver, los grandes diálogos cristiano-ateos se dieron en torno al marxismo, con Ranner, con Gordy, todos estos, ¿no? Vale. Pero esos son los solemnes. Pero la cuestión el problema de fondo está en el diálogo de café, de sobremesa. Esa es la cuestión. Y ahí la única forma no es el intento de demostración, sino el hacer percibir que mi vida con Dios, mi vida que es como la tuya y que tiene los mismos problemas y que no evita los problemas mi fe, me da un horizonte. Pero ese horizonte te puede decir que es un sueño. No. Bueno, sí, claro que me lo puede decir. Vale, sí, ya está. Eso hay que aceptarlo. Pero yo no sé, Eso. me parece como tiene que haber algo más. O sea, Ya, pero si a él no, hay que aceptarlo. Es como, dice, alguno le puede decir a Jesús, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. No se lo puede decir, se lo dijeron. De todas formas, Francisco, sí querías hacer una información, porque fuera del cristianismo has hablado que también se ha recibido a Cristo, pero ¿qué es lo que reciben? ¿Qué es lo que a ellos les motiva el admirar a Cristo y cómo le comprenden? Si es que algo... Bien. Cuando hablaba de otras religiones, no tanto
de la conciencia de los creyentes de otras religiones. Lo que viene a recuperar estas expresiones, ¿no?, del Cristo interior, lo que viene a recuperar es que no es necesario, o el cristianismo anónimo de Rahner, no es necesario que uno sea consciente, sino que es que estamos creados en Cristo. Y que por tanto, si estamos creados en Cristo, eso se ve en que cuando lo reconocemos, eso desarrolla todas nuestras potencialidades. No es otra cosa que se pone encima. Y esto significa que esas potencialidades, es decir, ese estar creados para Cristo, está también en ellos. Y por tanto se podrían descubrir elementos crísticos, no cristianos, crísticos en ellos. Por ejemplo, Paniker tiene un libro muy famoso, El Cristo escondido del hinduismo, ¿no? Pero esto se puede descubrir en otra religión, se puede descubrir en los ateos, porque esto es lo que dicen estos autores, y que ya ha pasado al acervo, de una manera o de otra, de la cristología. ¿Una última pregunta o cuestión? Quisiera leer un texto. Vale. Muy bien, pues. Sí, me gustaría leer un texto porque a veces dialogar con la cultura lo entendemos, y la cristología es que la cultura está allí, nosotros estamos aquí, ellos son la cultura, nosotros somos un cristianismo sin cultura, es decir, un cristianismo así, estilizado, entonces, pero esto no existe, y desde luego así no se dialoga. La cuestión, voy a citar a Oliver Clément, un teólogo ortodoxo especialmente significativo por su profundidad teológica y espiritual. Y en una obra que se titula El rostro interior, decía: no nos engañemos, el hombre de hoy no se sentirá tocado por nuestra palabra si nosotros no hemos hecho interiormente la experiencia del nihilismo. La experiencia del nihilismo, es decir, de esta fragmentariedad, de esta limitación, Esto no quiere decir que se deba perder la fe. Quiere decir que es necesario haber conocido, según la permanente condición humana, pero también de manera específicamente contemporánea, lo que en los antiguos maestros cristianos llamaban el recuerdo de la muerte. Ese infierno que atraviesa una desgarradora, ese infierno que es atravesado por una desgarradora, una infantil esperanza. Todo es gracia. ¿Qué quiero decir? Porque los carmelitas estáis especialmente habilitados para esto por la historia de algunos santos. Yo me atrevería a decir San Juan de la Cruz y Santa Teresita de Lisieux, ¿no? En los que han entrado en el dinamismo de lo fragmentario, de lo limitado, de lo caótico, de la nada, del no poder agarrarse a nada, y haber encontrado una especie de horizonte último que, una vez dado, no saca del mundo fragmentario, pero sitúa el mundo fragmentario. Yo creo que esto es fundamental, porque la tendencia de la experiencia cristiana es a crear un mundo donde las seguridades no nos hagan percibir esto. Por eso dice Oliver Clément la recuperación del recuerdo de la muerte, ¿no? Solo así vamos a ofrecer una experiencia crística última, porque es la del misterio pascual. De hecho, termino ya, tenemos experiencia de que solo nos escuchan de verdad y con verdad, sintiéndose, cuando nosotros no estamos dándoles algo ya hecho, sino cuando somos capaces de meternos con nuestra palabra porque lo hemos intuido de alguna manera o vivido en una experiencia que están viviendo, y abrimos desde ella un horizonte con el Evangelio. Esa es la cuestión. Bien, sí, yo, claro, porque la cabra siempre tira al monte. Varias cosas que has dicho me han evocado, y esta última sobre todo, ahora te pediré la cita, no vale todavía el cuaderno, los apuntes. Me han evocado a Santa Teresita. De hecho, hay un texto que a mí me gusta mucho, de una atea
que se llama Lucie de la Rue, de la que quizás tú has oído hablar en Toro, porque les he inyectado yo también ese virus, que dice, cuando Teresita le dice, cuando escribe, no tengo el gozo de la fe, pero intento vivir la alegría de las obras, y entonces Lucie dice, por fin oímos a alguien que habla en nuestro lenguaje, todo lo que nos habías dicho hasta ahora nos parecía, pero ahora ya sí vemos algo que nos toca, ¿no? Es que es clavado totalmente a esto. Y de hecho Martín Velasco decía que él en París, dice, bueno, estoy en Francia, voy a cogerme la historia de un alma, esta Teresita, que es la Teresita, y que leyendo las páginas de La Noche de la Fe, o de la Esperanza, él dice, este es el modo de hablar al mundo de hoy. Entonces yo te agradezco el ejercicio de teología de la periferia que has hecho, el ejercicio de teología de hospital de campaña. El gran drama del pontificado de Papa Francisco es que nos está poniendo no enfrente, sino en medio de un mundo que sufre estas tensiones y nos está pidiendo que amemos a ese mundo y que hagamos de todo por llegar y transmitir la buena noticia a ese mundo. Nosotros, que venimos de un espacio en el que ante todo debemos salvar las certezas y las seguridades, temblamos, nos da miedo, no lo aceptamos y salen cosas pues, como el subjetivismo, como que son de antes de ayer, estas amenazas que nos iban a comer. Y resulta que Papa Francisco está intentando hacernos ver que a lo mejor detrás de esas amenazas hay oportunidades. Yo creo que eso es a mí por lo menos es lo que más me ha tocado del ejercicio de cristología que tú has hecho hoy con nosotros y por eso te lo agradezco personalmente. Ya como se quejan de que hablo mucho y tienen toda la razón, terminamos la sesión. Muchas gracias.